Bueno, empezaremos hablando de Shavuot porque es la festividad que se acerca. Voy a compartir la pantalla. Creo que ya los que iban a entrar están, que ustedes saben que eso daña la grabación. No sé por qué. Bueno, hablemos acerca de Shavuot. Voy a hacer un recuento de todo lo que ya hemos venido estudiando todos los años pasados respecto de esta festividad para que recordemos. Siempre es importante recordar. Shavuot significa semanas. Recuerden que es una de las 3 fiestas de la peregrinación que fueron ordenadas por nuestro Padre Jehová. Matzot, que son panes sin levadura, Shavuot y Sukkot, en donde los varones estaban obligados a subir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. ¿Por qué se llama semanas? Porque hacemos un conteo, ¿verdad? Se cuentan 7 semanas después del primer Shabbat semanal que se encuentra en la semana de panes sin levaduras. El día número 50 del conteo del Homer es la fiesta de Shavuot. Ahora en Pentecostés, en griego, se conoce como Pentecostés porque viene de la palabra 50. Entonces, hasta ahí eso ya lo sabemos. Ahora, ¿dónde se encuentra la festividad en la Torá? Esta es una festividad establecida por nuestro Padre. Es una festividad, como decíamos, de las 3 fiestas de peregrinación. Realmente solo existen 3 fiestas. El resto son celebraciones que están alrededor de estas fiestas, pero las fiestas son las que ya les mencioné. Lo que encontramos en Levítico capítulo 23, empezando desde Shabbat, que están todas las celebraciones que nuestro Padre nos da, es una instrucción detallada de cada una de ellas. Por eso siempre, vez tras vez que vamos a estudiar una festividad, vamos a Levítico capítulo 23 y luego vamos al resto de la Torá, porque ahí es donde están todas las instrucciones para contar el Homer, cómo se celebra Shavuot, cómo se celebra Pesach, etcétera, etcétera. Hay unos mandamientos claros que nosotros debemos tener en cuenta para esta festividad, y es que es un mandamiento de Torá contar las 7 semanas. Recuerden, desde el día en que se meció la gavilla, el día siguiente del Shabbat, la semana que se encuentra en panes sin levadura, el Shabbat que está en esos 7 días de panes sin levadura, empezamos el conteo del Homer. Es decir, que el día número 50 siempre va a terminar un domingo, porque un domingo se empezó el conteo. Es decir, que el sábado a la caída del sol empieza la celebración de Shavuot. Y más adelante vamos a recordar para este año en qué fecha es. Hay diferentes maneras de contar el Homer, de acuerdo a la interpretación que tiene el grupo de estudio en el que usted está. Y a mí me llama mucho la atención que este año grandes ministerios que defendían otro conteo y el otro calendario se están alineando con el conteo de la forma en que nosotros lo estamos llevando. Y a mí me llena mucho de satisfacción eso, porque siempre he dicho que yo estoy segura que Jehová nos guía. Otro de los mandamientos que están ligados a esta festividad es traer una ofrenda de grano nuevo. Recuerden que es la única vez que se ofrecía en el altar levadura. Era con los 2 panes que se mecen o se mecían en el templo para la festividad de Shavuot. La escritura dice que traerán 2 panes leudados de nuestras casas para que fueran mecidos. Adicional a eso, esta es una festividad de primicias. Es decir, que aparte de ese grano nuevo que se llevaba representado en esos 2 panes, también se hacía una ofrenda de animales, una ofrenda de becerros, de corderos, de carneros, una ofrenda de primeros frutos. Otro de los mandamientos es alegrarnos delante de Jehová con toda la comunidad. Es decir, que es una fiesta de santa convocación, es una fiesta en donde debemos estar alegres pese a lo que sea. No es una opción celebrar Shavuot, es un mandamiento. Dentro del mandamiento también el Padre nos dice que tengamos cuidado del extranjero, del huérfano, de la viuda, y que lo traigamos
presente en el medio de nuestra festividad. Recuerden que dentro de los diezmos que se daban en Jerusalén, en Israel, en la época del templo, habían unos que estaban destinados para que durante la época de las fiestas, todo aquel que no tuviera la posibilidad también se alegrara con nosotros. Entonces, eso hace parte de los mandamientos que establece nuestro Padre Jehová para esta festividad, y es muy importante que lo tengamos en cuenta para que usted también los guarde, usted también los cumpla de todo corazón. Ahora, hay un significado histórico y espiritual. En la Torá está ligado con la cosecha y con el agradecimiento. ¿Por qué? Porque Shavuot marcaba el final de la cosecha de lo que era la cebada y el inicio del trigo. Por eso también se conoce como la fiesta de la cosecha o Yom HaKippurim. ¿Por qué? Porque Yom HaBikurim es el día de las primicias. Y de hecho, cuando nosotros celebramos Bikurim, estamos celebrando la cosecha de la cebada, pero Yom HaBikurim, esa palabra Ha es una festividad, es la alegría también de poder presentar nuestras primicias delante de nuestro Padre. Ahora, hay algo también muy importante que se conmemora ese día, y es que en Shavuot marca el día en que Jehová entregó la Torá en el monte Sinaí. Cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el capítulo 19 y 20, ahí nosotros nos damos cuenta que el pueblo se preparó, que el pueblo se consagró y que el pueblo escuchó la voz de Jehová directamente, hablando cada uno de los mandamientos y de los estatutos, 10 preceptos de donde se reguló todo lo que usted hoy conoce como la Torá, ¿verdad? Las 10 palabras, los 10 pronunciamientos. Sucedió ahí. La Torá dice en Éxodo capítulo 19 que el día que llegaron al Sinaí fue el mes tercero. Y eso se conecta con la cosecha física y con una cosecha espiritual que estuvo preparada para recibir la instrucción, la misma boca de nuestro Padre Jehová. Entonces, para nosotros hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos entonces amarrando Shavuot al recuerdo, a la conmemoración de la entrega de la Torá, que es la base de tu relación y de mi relación con Jehová. ¿Verdad? También Shavuot es el momento que nosotros tenemos para reconocer que todo proviene de nuestro Padre, que todos nuestros recursos provienen de Él. Y además de eso, hay una anticipación, es una fiesta profética que anticipa una gran cosecha espiritual que está, ¿verdad?, planificada de parte de nuestro Padre que se dé. Asimismo, como sucedió en Hechos capítulo 2, recuerden que ellos después de la muerte del rey Yeshua, ellos se quedaron en Jerusalén, celebraron la festividad de Shavuot. Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu a escribir la Torá en la mente y en el corazón de los emisarios, lo que se conoce hoy como la fiesta de Pentecostés, y se dieron muchas situaciones que son paralelas a lo que sucedió en ese primer Shavuot allá en el monte Sinaí. Entonces, ese es reconocer esa noche que nosotros estemos ahí sentadas, el cumplimiento profético de la promesa del Ruach HaKodesh en cada uno de nosotros, y no solamente del Ruach HaKodesh, sino de lo que dijo el profeta Jeremías. Entonces, antiguamente, en la época del templo, se celebraba Shavuot de una manera muy especial. Toda la gente hacía una peregrinación a Jerusalén, y por eso ahí en la imagen ustedes ven muchísimas fotos, muchísima gente, muchísimo alimento, muchísima comida, porque era una fiesta de multitudes. Multitudes subían a Jerusalén a cumplir con el mandamiento, y se daba la ofrenda en el templo. Era un servicio de entrega de ofrendas en donde se mecían los panes, se sacrificaban los animales, se entregaban las canastas de fruta, las mujeres se vestían de blanco, danzaban alrededor de toda la festividad, y era una fiesta comunitaria en donde habían banquetes en las calles, en donde las vigilias se hacían en las calles, en donde realmente todo el mundo estaba hablando una sola voz, escuchando todo un mismo mensaje. Se leía el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque ese libro se dio en una época de cosecha, en una época en donde sucedió algo muy bonito, que fue la conversión de ella, y sabemos que ella está alineada con la genealogía de Yeshua, y se hacía
un estudio nocturno que se llama Tikkun Leil Shabbat, que es una costumbre obviamente del pueblo judío, obviamente del pueblo hebreo, que es una costumbre muy bonita y que viene de esa época. Se estudiaba la Torá durante toda la noche, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. En la época de Yeshua, ya para ese tiempo, el templo de Salomón había sido destruido y estaba el tiempo del templo de Herodes. En los tiempos del segundo templo o en los tiempos del templo de Herodes, que era el tiempo en el que Yeshua vino, también era una fiesta muy importante, también era una fiesta igual llena de, usted lo puede ver en las películas, había muchísima gente que llegaba a Jerusalén para la época de las fiestas y él con sus emisarios cumplían las festividades. Eso fue lo que él le recomendó hacer a los emisarios y porque él sabía la conexión profética de lo que estaba sucediendo y que aunque ellos no lo supieran y por años estuvieron haciendo como el ensayo de una obra profética, no sabían que el Ruach HaKodesh iba a descender de la forma que descendió en una fiesta de Shavuot. Y es donde yo digo que hay mucho paralelismo entre lo que sucedió en Pentecostés, por así decirlo, o en ese Shavuot de esa época con lo que sucedió en el primer Shavuot. Recuerden que las lenguas de fuego fueron una de las características principales de ese día. Los emisarios empezaron a hablar en otras lenguas y no eran en lenguas enredadas, eran lenguas diferentes, idiomas de cada una de las personas que estaban ahí. Empezaron a hablar de la Torá, empezaron a hablar de los mandamientos, de tal forma que todos los que llegaron a visitar a Jerusalén, que vivían en otras tierras, entendieron el mensaje. Y eso hace una alusión o es un eco de la voz de Jehová que descendió en el Sinaí y que todos lo entendieron. Porque es importante decir que dicen los sabios que cuando la voz de nuestro Padre empezó a hablar, ahí también había gente de toda nación, porque ahí había gente egipcia, gente hebrea que había nacido en Egipto, que no sabían el idioma hebreo y todos entendieron lo que Jehová estaba diciendo. Ahora, hubo una unificación. Se habló un solo mensaje y eso hace alusión a cuando las lenguas fueron dispersas en Babel. Además de eso, que había un solo espíritu. También se dieron los primeros frutos del mensaje de Yeshua. Recuerden que una época en la que se convirtieron 3,000 personas con el mensaje de Kefa en ese mismo día. Y eso hace alusión a también todos los que cayeron en juicio en la época en la que Israel cayó previo al primer Shavuot. 3,000 murieron y 3,000 fueron levantados en ese mensaje de Kefa. Entonces, eso que nos dice que eso marca el cumplimiento espiritual de la entrega de la Torá que ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. El profeta Jeremías, a usted nunca se le olvide esa cita bíblica, Jeremías capítulo 31, verso 33. Esa es una de las citas bíblicas, y lo voy a buscar aquí, que usted nunca debe olvidar porque marca lo que el Padre está haciendo con nosotros hoy y marca también lo que va a continuar haciendo, porque el Padre prometió y lo cumplió y asimismo lo va a hacer con cada uno de nosotros. Yo tengo prácticamente todo ese capítulo resaltado, pero básicamente dice el versículo, yo lo voy a leer desde el 31. He aquí, vienen días, declara Jehová, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, es decir, un pacto renovado. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Mi pacto con ellos fue roto, aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso es importante, eso se cumplió. Hoy en día, definitivamente, no hay nadie en que se debe enseñorear encima del otro, porque hoy en día la Torá brota como un manantial del corazón de cada uno de nosotros y por eso yo siempre insisto,
hable, diga algo, encienda su cámara. Es importante. Miren el saludo que ustedes le dieron a la hermana Ana al principio. Es importante vernos. Eso muestra la luz de Jehová en nosotros. El mensaje que usted dé, un comentario, un testimonio, lo que sea, está mostrando que la Torá está escrita en su mente y en su corazón. Ahora, para el pueblo cristiano, Pentecostés, que es una palabra griega, es exactamente el mismo día de Shavuot, pero ellos no lo entienden. En el cristianismo se entiende que este es el día en donde inició la iglesia, y nosotros sabemos que Yeshua no vino a formar ninguna sinagoga, ninguna iglesia, ninguna religión. Ni siquiera sabía Yeshua que hoy lo iban a llamar cristiano, digo yo siempre. Para el pueblo judío, Shavuot es la conmemoración de la entrega de la Torá. Pero para nosotros, que ya esa palabra de Jeremías se cumple en nosotros y que ya el Padre nos ha unificado el entendimiento, entendemos que es un doble cumplimiento. La entrega de la Torá en el Sinaí y la entrega del Espíritu Divino en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, así como en el monte Sinaí Jehová descendió en fuego, el Espíritu de Jehová también descendió en fuego sobre los corazones de todos los que estaban allí esperando ese cumplimiento, ¿verdad? Porque hay que entender lo que cuando nosotros estamos en las festividades, sea Shabbat, sea Pesach, sea Shavuot, usted tiene que hacerlo expectante. Usted tiene que decir qué es lo que tú vas a hacer en mi vida hoy. Y aunque no pasen cosas físicas, porque quizás no va a descender un fuego del cielo o no va a descender el rujo en forma de fuego, en lenguas de fuego repartidas. Ocurren muchas cosas a nivel espiritual que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar. Se escuchó la voz como un trueno, al punto que el pueblo tenía temor. Le dijeron a Moshe, no queremos, Moshe, que él hable porque vamos a morir, porque había realmente un estruendo muy grande. Lo mismo sucedió cuando el Ruach HaKodesh descendió. Un ruido del cielo como un viento reacio, dice la palabra en el libro de Hechos, ¿verdad? La Torá fue escrita por el dedo de Jehová y esas fueron las tablas que luego se guardaron, porque Moshe rompió las primeras, luego Jehová vuelve a escribir las tablas y luego se guardan allí. ¿Qué sucedió acá? La Torá fue escrita en nuestros corazones. Ahora, todo lo que Jehová lo hace, todo lo que Jehová hizo en ese tiempo, lo cumplió acá. Más adelante se tiene que volver a confirmar. Por eso el arca del pacto, que hoy en día hay noticias de que ya apareció, de que la encontró Ron Wyatt y no sé qué, y una cantidad de cosas, todavía sigue oculta. Y el día en que Jehová permita que se abra, va a ser un día muy especial. Por eso para las festividades nosotros debemos estar muy expectantes, porque son ciclos proféticos, son profecías cíclicas que en cualquier momento se van a cumplir. Y no sabemos, así como Moshe rompe la Torá por el pecado del becerro de oro, Jehová le dice, construye unas nuevas tablas y sube nuevamente. Y Moshe tuvo que subir y nuevamente Jehová escribe la Torá desciende nuevamente y es guardada en el arca del pacto y es tenida ahí durante mucho tiempo. Luego esa Torá pasa al corazón nuestro. ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando esa Torá sea revelada al mundo? Algo muy grande va a suceder. Y nosotros debemos tener ese corazón expectante para saber qué va a ocurrir, porque a Jehová le plació que nosotros estuviéramos para ese tiempo presente. Porque aquí estamos y yo creo que estamos más cerca que hace 2000 años de que eso ocurra. Así que debemos estar preparados. En el libro de Éxodo se nos narra que 3000 personas murieron porque fueron desobedientes y cayeron en juicio. Pero en el libro de Hechos también, como te decía ahorita, en la primera prédica o el primer mensaje evangelístico, por así decirlo, que dijo Kefa, también 3000 fueron salvos. Inmediatamente se formó el pueblo de Israel como nación, con leyes, con una constitución. Y acá también se empezó a formar lo que era la comunidad que creía en Yeshua como ese sacerdote que se había entregado en el madero. Ahora, es importante decir porque existe una expectativa respecto del regreso de Yeshua. Hay fundamentos que nos dicen a nosotros que Yeshua puede regresar en un Shavuot. ¿Qué cree usted que puede suceder proféticamente en un Shavuot? La Torá no dice categóricamente ni da señales de que Yeshua puede regresar en Shavuot.
Pero hay varios fundamentos que nosotros debemos considerar porque Yeshua vino a cumplir unas festividades y él como símbolo o como tipología de lo que él vino a hacer, todo eso está en cada una de las festividades. Recuerden que Yeshua muere en Pesach, resucita en Bikurim y en Shavuot él entrega el Ruach, esa promesa que él dijo, rogaré al Padre para que envíe un nuevo consolador. Entonces, ¿qué falta por cumplirse proféticamente? Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos a Shavuot y la estudiamos, Shavuot tiene una naturaleza mesiánica muy fuerte y muy grande, porque nos habla que es el día de la cosecha, y Yeshua también nos habló de una gran cosecha. Dijo, la mies es mucha, ¿verdad? Los obreros son pocos, es decir, hay una cosecha que está a punto de darse. También el día de Shavuot, cuando el Espíritu Divino descendió, se empezó a dar una marca de un nacimiento en aquel pueblo o en aquella persona que estaba renovando su pacto. Por eso tiene conexión con lo que leíamos en Jeremías del pacto renovado. Ahora, algunos especulan de que Yeshua podría regresar en una de las fiestas mayores. Las fiestas mayores son las 3 fiestas de la peregrinación. Cuando nosotros estudiamos esto, miramos estas posibilidades, yo personalmente creo que Shavuot es simbólicamente hablándonos de lo que Joel habla en el libro, en el capítulo 2, donde habla de la última gran cosecha, o Mateo en el capítulo 13, donde habla de esa gran cosecha. Yo creo que un día nosotros, según lo que nos narra el Tanakh en el libro de Isaías, un día estaremos también delante del gran rey. Y creo que esta última gran cosecha, donde dice el libro de Apocalipsis que habrá gente de toda lengua, de toda nación, se puede dar para una festividad de Shavuot. Lo que el cristianismo llama como el traslado, ¿cómo que se llama el cristianismo? El rapto pretribulación, que ellos dicen que en cualquier momento nosotros nos vamos a desaparecer. Para nosotros eso es un traslado que va a ocurrir. Porque el Padre dice a través de su palabra en el Tanakh que vamos a ser trasladados, así como fue trasladado el pueblo para encontrarse con él en el desierto, para litigar con nosotros. Y para mí todo ese tiempo es lo que va a amarrar las fiestas y no sabemos en qué tiempo es. Podemos ser trasladados en Shavuot y luego Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot se vive paralelamente con los que estamos en el desierto y con los que se queden acá, que todo ojo le verá y todo eso. Pero para yo entrar en esa dimensión profética, yo debo entender muchas cosas. Yo no me voy a explayar aquí a hablar de lo que yo creo proféticamente que puede suceder o cómo pueden ser los tiempos, porque esa es una interpretación personal que yo en mi intimidad he ido analizando y he ido sacando conjeturas y he ido escuchando y he ido interpretando. Yo no me caso con ninguna interpretación ni de Michael Rowe, ni de Miguel, ni del Rudo Despertar, ni de yo no sé quién, ni de no. Yo creo que cada uno de nosotros debe tratar de entender esta línea profética con un corazón sencillo y sin dar alarde de que tiene la verdad absoluta. Entonces, algo grande va a ocurrir en una festividad de Shavuot, algo grande va a ocurrir. Por eso tú y yo no podemos descuidarnos. Y por mucho que tengamos dificultades y por mucho que no podamos tener una festividad bonita o porque no existe el templo o porque yo no esté trabajando, hay mandamientos clave que están en la festividad que yo debo sí o sí intentar de todo mi corazón cumplirlos con lo mejor que pueda, con lo mejor que tenga y sobre todo con mi corazón lleno de agradecimiento por lo que Jehová ha hecho. Porque ¿cuántas personas en el mundo tú les preguntas hoy qué es Shavuot y no tienen ni idea? Y le están pidiendo al Padre que les dé más revelación, más conocimiento, pero el Padre no ha revelado nada porque no es el tiempo para esas personas. Entonces, entender que Shavuot está relacionado con el monte Sinaí es esencial, porque el monte Sinaí es la conexión espiritual de Shavuot. En esa reunión que hizo el Padre ahí alrededor del monte, que dice que el monte floreció, que el monte reverdeció, que se preparó, y por eso nosotros hoy hacemos tantas cosas bonitas en esa festividad, fue donde Jehová selló el pacto con Israel. Fue donde Jehová le dijo, ¿quieres que yo sea tu esposo? Yo quiero enseñorearme. ¿Y qué dijo el pueblo? Éxodo capítulo 24, es lo más real,
lo más parecido a una boda hebrea. Y son textos que tú tienes que metértelos en la mente y en el corazón. El pueblo dijo, Shema, escucharemos con atención y haremos. Entonces fue un momento de unidad, de revelación, de temor, un momento de pacto. Por eso Shavuot nos recuerda a nosotros que hubo una boda, hubo un matrimonio entre Jehová e Israel, donde Jehová se presentó como el novio y la nación como la novia. Yo tengo una clase en Facebook que habla la noche de la novia, hablando de Shavuot, porque siempre es importante que entiendas eso. ¿Qué pasa con esto? Yeshua, siendo representado en esa boda como Moshe, es quien trae al pueblo hasta donde está el novio. Por eso usted ha escuchado las bodas del Cordero y usted cree que es que Yeshua se va a casar por la iglesia, con la iglesia, que eso así fue que nos los enseñaron en el cristianismo y esperábamos un matrimonio y Yeshua casándose con todos y yo nunca entendí cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Pero hoy que yo entiendo que Moshe es ese líder, es ese que va adelante, que ya pagó un precio, que vino y tiene la autoridad de llevar al pueblo de Israel delante de Jehová, esa es la misma imagen de lo que va a hacer Yeshua como líder, que viene a poner a la novia nuevamente delante de Jehová. Entonces, para que eso ocurra con ese pequeño remanente, debe ocurrir en un Shavuot si la Torah me está diciendo que es una profecía cíclica. ¿Qué va a ocurrir con los que se queden? Yo no sé, ¿verdad? Porque yo voy a estar allá en ese matrimonio espectacular, ¿verdad? Entonces, en resumen, Shavuot lo abarca todo. Es una fiesta agrícola, es una fiesta del fin de la cosecha, es una fiesta de gratitud, es una fiesta histórica, recordamos la entrega de la Torá, es una fiesta espiritual que me habla de pacto, de revelación, de nacimiento, es una fiesta donde hay muchas cosechas a nivel mundial, porque el Ruach HaKodesh hoy se sigue derramando sobre cada uno de nosotros. Y es importante que tú sepas que el Espíritu de nuestro Padre quiere morar dentro de cada uno de nosotros. Y es una fiesta escatológica, una fiesta en donde nosotros sabemos que algo va a pasar durante esa festividad, independientemente de la interpretación que tú creas, porque yo no sé si tú has tenido tiempo de organizar eso y de pensar. Ahora vamos a ver si abrimos un espacio para ese tipo de preguntas. Ahora, ¿por qué se habla de primicias en esta festividad? Pues bien sabemos que las primicias, o bikurim en hebreo, eran los primeros frutos de las cosechas, ya que el pueblo era un pueblo que manejaba su economía basado en la agricultura. Y la forma de agradecerle a Jehová y de reconocer que todo viene de parte de Jehová, la lluvia, el control de las plagas, el control del suelo, y por ende obviamente la cosecha viene de Jehová. Entonces el agradecimiento, la gratitud por la provisión que Jehová hacía son fundamentales en esta festividad. La fe de saber que lo que vendrá de parte de Jehová, y que aunque yo esté celebrando la festividad de Jehová, está cuidando mis cosechas, ese emuná me hace cumplir con lo que dice la Torá. La Torá dice en Éxodo, Shemot capítulo 23, verso 19, traerás a la casa de Jehová tu Elohim las primicias de los frutos de tu tierra. Entonces, esa palabra que es un mandamiento, traerás a la casa de Jehová tu Elohim las primicias de los frutos de tu tierra, yo te lo he enseñado muchas veces. Y yo puedo decirlo al público, porque al público le gusta escuchar que le digan, no, da lo que tú quieras a quien tú quieras. Pero yo te he enseñado a ti que las primicias son para el ministerio de Jehová. Las primicias no se dan en cualquier lugar, las primicias son para el ministerio de Jehová ahora. Está escrito en la Torá. En Shavuot, esta entrega formaba parte fundamental del servicio en el templo. Levítico capítulo 23, verso 17 dice que eran 2 ofrendas de pan leudado los que el Cohen Mesías. Yo estoy parafraseando todo lo que te he dado todos los años en todos los estudios que hemos dado de Shavuot y tú los puedes revisar en la página. Aparte de eso, se daba la ofrenda de primeros frutos que eran llevados con alegría. Y leemos para ese tiempo el libro de Deuteronomio capítulo 26. ¿Por qué? Porque es el cántico que se leía para esa festividad. Entonces, bien nos queda a nosotros, cuando estemos entregando nuestras primicias, hacer memoria de ello.
yo siempre te recuerdo esos textos porque esos textos son bien importantes. Uno de los versículos dice así: y dirás delante de Jehová tu Elohim, he sacado de mi casa la porción consagrada, y también le he dado al levita, a la viuda, conforme a todos tus mandamientos, porque me los has mandado. Yo no he violado ninguno de estos mandamientos. O sea, vengo leyendo de todo lo que él habla de la ofrenda, y cuando habla de la primicia, dice: no me he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella los muertos. He escuchado la voz de Jehová mi Elohim y he hecho todo conforme me has dado. Mira de tu santa morada desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a vuestros padres. Jehová tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas, y cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que Jehová es tu Elohim, y que andarás en sus caminos, y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y sigue hablando. Siempre me gusta para el tiempo de primicia repetir todos estos textos porque son la forma en que yo le puedo decir a Jehová: de lo poco que tú me has dado, o de lo mucho que tú me has dado, o de lo que tú crees que es suficiente para mí, yo te doy lo que me corresponde. Entonces, ¿qué significan las primicias el día de hoy? Aunque no todos hoy, obviamente, vivimos de la agricultura, existe un principio espiritual, y es el principio espiritual de las primicias, y eso sigue estando vigente, porque Jehová sigue dándonos la provisión, Jehová sigue actuando en el contexto en el que tú estés, en la profesión que tú tengas, y Jehová sigue haciéndolo. Por eso yo debo reconocer la soberanía de Jehová sobre mi vida, y por eso debo darle lo mejor, lo primero, no lo que me sobra, para yo poderlo honrar a él, porque él es la fuente de toda bendición. Yo soy un receptáculo donde él ha depositado su bendición, y yo debo reconocer eso. El libro de Proverbios capítulo 3 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán. Porque es una ley, ¿verdad? Ley de la siembra y la cosecha. Ahora, yo debo tener una gratitud concreta, y cuando hablo de gratitud concreta es porque hoy en día nosotros solemos alcahuetear esto y solemos decir: no, es que yo lo que hago lo hago para Dios, y es que no es necesario. No, sí es necesario. Cuando nosotros damos nuestras primicias, es una forma práctica de yo agradecerle a Jehová por lo que he recibido de él, por la fidelidad de Jehová, y aunque él conoce mi corazón, yo debo tener una forma práctica, material. Eso lo estableció él, de cómo demostrárselo. Si no, él dijera: no, yo conozco el corazón desde Adán hasta hoy, yo conozco el corazón de todos. ¿Qué necesidad había de que Jehová le dijera al pueblo: ves de donde quiera que tú estés, de tus asentamientos, y lleva esto a Israel? No pensó: hay mucho tiempo, hay mucho camino, es muy largo, pobrecitos ellos, en esa época no hay buses, más adelante lo iban a ver. No. ¿Y cuál fue la actitud de Yeshua cuando vio que habían cambistas y vendedores en el templo? No era la intención. Entonces, debe haber una gratitud concreta. No hay justificaciones para que nosotros no le demos a Jehová lo que Jehová nos ha entregado. Y además, porque Jehová mismo está diciendo, como te leí: y tus graneros se llenarán, porque es una fe en que mi futuro va a continuar en las manos de Jehová. Cuando yo le doy a Jehová lo primero, sin saber cuánto más yo voy a recibir, eso es un acto de fe. Entonces, en Shavuot, nosotros damos creyendo que Jehová va a continuar bendiciendo nuestras vidas, nuestra familia, nuestro ministerio, lo que quiera él bendecir, ¿verdad? Además, las primicias hoy son una forma de yo participar en la cosecha espiritual. Con mis finanzas, ¿qué hago yo? Con mis primeros ingresos, de mis ganancias, de mi sueldo, sostento la obra de Dios. Cuando yo le doy mi tiempo a Jehová, lo dedico en oración, en estudio, en servicio, estoy sosteniendo la obra de Dios. Cuando yo pongo mis talentos al servicio de Dios, yo estoy sosteniendo la obra de Dios. Cuando yo le hablo a alguien, doy de mi tiempo y hablo a alguien, esa persona
Quizás no va a convertirse a guardar Shabbat y enseguida va a querer estar al lado de nosotros, pero esa semilla que tú sembraste en el corazón de esa persona hace parte de la primicia de las almas, y Jehová en su tiempo va a hacer que esa persona conozca de lo que tú le has enseñado, ¿verdad? Entonces, Yeshua, lo aprendíamos en la fiesta de Bikurim, es primicia de la resurrección. Es decir, que nosotros también estamos llamados a resucitar con él. Y hablábamos de 1 Corintios que dice, más ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen. Entonces Yeshua se presentó delante del Padre como primicia, lo cual le da sentido a nuestra consagración. Él fue el primero que resucitó y fue glorificado. Nosotros somos esa cosecha que viene después de él. Por eso nuestra esperanza cuando alguien parte es que se va a levantar primero en Yeshua si Yeshua viene. Ahora su entrega, su modelo de dar lo mejor, nos muestra la importancia de la primicia. Entonces, la primicia de Shavuot es muy importante que la apliquemos. Y la mejor manera de hacerlo es conseguir una ofrenda, dar una ofrenda especial de gratitud, dar una ofrenda voluntaria y generosa a Jehová, como símbolo de lo que te estoy diciendo, de honra, de agradecimiento. Y yo siempre te voy a decir, tú eres libre de darlo en donde tú quieras. Tú eres libre de darlo al necesitado como parte de compartir con el huérfano, la viuda, el extranjero, a una congregación en donde tú vayas, a una obra misionera, a un ministerio, qué sé yo. Pero también las primicias es una consagración personal. Por eso tú tienes que entregarte a Jehová con lo mejor que tú tienes ese día. Renuévate en oración, en santidad, en obediencia, en servicio. Por eso vamos a hacer el propósito de los 7 días previos a Shavuot, un tiempo de búsqueda, de oración, para que tú entres a esa festividad como una primicia de los que lo buscan. Dedícate a Jehová, ten tus primeros frutos espirituales. Mira, si tú estás empezando en este camino, dedica tus primeros pasos a Jehová con todo tu corazón, haz un pacto de amor con él. Ahora, si tú estás empezando un negocio, un ministerio, una carrera, un noviazgo, ofrécelo como primicia delante de Jehová. Si estás embarazado, qué sé yo. Si tienes hijos, conságralos como primicias del pacto, como lo hizo Ana con el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque el Shavuot no es solo una celebración de lo que Jehová dio, la Torá, el espíritu, la cosecha, no, sino también es como una oportunidad que nosotros tenemos de responderle realmente como él quiere. Por eso nosotros también decimos, como dijo el pueblo de Israel frente al Sinaí, escucharemos y haremos y oiremos. Cuando nosotros le damos al Padre, lo que estamos diciéndole es, tú eres lo primero en mi vida. Todo lo que yo tengo viene de ti. Y ahora, en Shavuot se hace la renovación de un compromiso. Es como renovar el matrimonio, el voto, el pacto. En la escritura la palabra pacto es brit. Por eso Brit Hadashat es pacto renovado. O la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Y eso es una alianza entre Jehová y su pueblo. Eso es una alianza entre Jehová y la persona. Cuando nosotros estudiamos esto en el contexto de la festividad de Shavuot, ya decíamos que todo lo que es Éxodo 19 hasta el 24 nos habla de que Jehová hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí. Y el pueblo dijo, Nashe Benishmat, que esa es una frase que a mí me gusta mucho porque dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo 24:7. Y esa clave, haremos y escucharemos, es lo que nosotros debemos hacer en Shavuot. ¿Por qué? Porque en Shavuot estamos conmemorando y recordando ese momento, porque en los lomos de nuestros padres estábamos nosotros. Él dijo, no solamente con ustedes hago pacto, sino con los que vienen detrás de ustedes, que van a creer por medio de ustedes. Es decir, que todos tenemos la oportunidad de renovar ese compromiso con Jehová como individuos, como comunidad, como creyentes. ¿Y por qué yo debo renovar ese pacto hoy? Porque en todo compromiso, yo necesito reafirmar con todo mi corazón el compromiso que yo tengo. Y por eso al final del ceder, yo siempre te pongo un pacto para que tú lo leas y lo escribes con tu puño y letra. Porque tú necesitas ser afirmado y en tu corazón se necesita hacer un acto que te diga a ti, estoy reafirmando mi voto con Jehová. Y es normal porque normalmente de un año a otro año nos desviamos,
nos enfriamos, nos desenfocamos, hacemos muchas cosas, pero en Shavuot es el llamamiento divino o es la oportunidad o es la cita divina para volver a consagrarnos. Entonces, es como cuando en el matrimonio hay los aniversarios. El aniversario no es para que tu esposo te dé un regalo. Y si no te da el regalo, tú te enojas. El aniversario de boda en un matrimonio es para renovar los votos. Sí, está bonito que tu esposo te regale un nuevo anillo o un nuevo regalo o te lleva a comer, pero dentro de esa celebración que tú hagas debe haber una renovación del pacto. Renovar los votos, mi amor, este año quiero renovar la promesa que te hice de atenderte, de cuidarte, de velar por ti, lo que sea que tú hayas dicho. Y si nunca hiciste unos votos, hacerlo en tu próximo matrimonio, en tu próximo aniversario, qué sé yo. ¿Por qué? Porque Shavuot es el aniversario de ese matrimonio espiritual que tuvimos con nuestro padre, nosotros en los lomos de nuestros padres y él como Jehová. Y por extensión, Jehová hizo ese pacto con todos los que hoy somos redimidos a través de quién, de Yeshua HaMashiach. Yo estoy ahí. Ahora, ¿cómo yo puedo renovar ese pacto hoy? Antes de Shavuot, nosotros entramos en un proceso que se llama la cuenta Omer. Y la cuenta Omer es nada más y nada menos que examinarnos con honestidad. No es simplemente decir, hoy es el día octavo de la tercera semana. No, hoy sencillamente me examino. Es un tiempo para hacer introspección. He sido fiel al llamado que Jehová me ha dado en este día número 28 de la cuenta Omer. ¿Qué tan fiel he sido yo durante todos los años que tengo delante de ti, Jehová? He amado y he guardado tu palabra, me he aferrado a ella, tengo hambre y sed por ella, estoy caminando en santidad y obediencia a ti, escucho tu voz. ¿Cómo estoy caminando? Porque cuando llegue Shavuot, tú vas a reafirmar tu sí a Jehová. Y así como el pueblo dijo, haré y oiré, que tú hoy puedas decir, Jehová, yo hoy renuevo mi pacto contigo. Yo decido vivir en tu palabra, por tu espíritu, para tu gloria, en Yeshua. Y tú lo puedes hacer ese día, y por eso vuelvo y te repito, al final de cada ceder yo pongo la renovación del pacto, porque declarar ese pacto es leerlo. Imagínense que para algunas comunidades, durante la festividad de Shavuot, cuando hacen la santa convocación, porque tenemos que reunirnos, se acostumbra a leer todo lo que es Éxodo capítulo 19 al 20 y todo lo que es Deuteronomio capítulo 5, y luego oran en función de renovar ese pacto. Padre, así como nuestros padres en el Sinaí renovaron, entraron en pacto contigo, establecieron que tu palabra iba a ser su constitución de vida. Hoy nosotros decimos que también vamos a escuchar y vamos a obedecer. Escribe tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que Jehová ponga en tu mente, ¿verdad? Y ese día hacemos una cena, un kiddush, que se llama la cena del Señor, y la cena del Señor es la cena que Yeshua nos modeló. Para los creyentes en Yeshua, el pacto se renovó a través de su sacrificio. Y cuando participamos de la mesa y colocamos el pan y el vino, es una expresión física de sentarnos con Yeshua y de recordar y de renovar ese pacto. Por eso, en la mesa de Shavuot no debe faltar ni el pan, obviamente va a estar porque es un mandamiento, y el vino. Ahora, hay gente que hoy dice que como no hay templo, no ponen el pan. Y eso, bueno, es respetable, pero yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y en esa mesa no nos sentamos a hablar de cualquier cosa. La mesa de Shavuot es para hacer un compromiso concreto. Un compromiso en donde tú puedes decir, a partir de ahora voy a empezar un nuevo plan de estudio bíblico, voy a cortar con hábitos que enfrían mi fe, voy a conectarme en las clases como debería estar, voy a servirle a mi comunidad con un compromiso renovado. Si piden un tiempo de oración, con mi presencia, con mi búsqueda, me voy a arreglar de una manera bonita y especial. La hermana Ana vive sola y ahora le voy a pedir que encienda su cámara, lo bonita que ella está. ¿Y para quién? Se presentó tan bonita, para su comunidad, para Jehová. Y eso es servir. Esos son compromisos que debemos hacernos en la noche de Shavuot. Enseñarles a otros de lo poco o de lo mucho que creemos que Jehová nos ha dado. Disipularlos. Si para eso tenemos una santa convocación cada Shabbat. Y eso es importante. ¿Y quién nos capacita para todo esto? El Ruach HaKodesh de nuestro Padre con el que fuimos sellados.
Él mora dentro de nosotros porque la palabra, yo lo leí en Jeremías capítulo 31, pondré mi Torah en tu mente y la escribiré en tu corazón. Y el Espíritu mismo, dijo Yeshua, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Jehová. Bueno, eso lo dijo el apóstol Pablo, pero palabras de Yeshua cuando estaba prometiéndonos que Él nos recordaría todas las cosas. ¿Y qué crees tú que nos iba a recordar? ¿El pecado? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Nos iba a recordar las faltas? No, la Torá. Entonces, así como llegó el Ruach HaKodesh, Hechos capítulo 2, sobre los emisarios, para sellar ese pacto renovado y capacitar al pueblo para vivirlo, diciéndole, ustedes no están caminando solos. El Espíritu Divino o el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, como tú le digas, nos va a ayudar a vivir en fidelidad, en verdad, en santidad. Y ahora, hay algunas cosas que nosotros hacemos en nuestra mesa de Shavuot, encendemos las luminarias, porque ellas representan miles de cosas, representan la nueva luz que va a alumbrar nuestro camino, representan los truenos y los relámpagos que estuvieron en el Sinaí, representan el nuevo comienzo. Escribimos nuestros votos y se leen en familia, en comunidad, participamos, presentamos nuestras ofrendas, leemos la ofrenda, entregamos la ofrenda. Mire, Shavuot es una noche para recordarnos que el Dios de pacto no ha cambiado y que Él espera que su amor, su obediencia y todo lo que nosotros tengamos al servicio de Él esté ahí. Hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho que está en el libro de Isaías. Isaías 44 dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Y el libro de Oseas, que es el que habla de ese matrimonio tan bonito, dice, yo te desposaré conmigo para siempre. Y ese para siempre es para siempre. No hay momentos de frialdad, no hay momentos en donde pensemos que más vale la elocuencia o el tiempo que estemos en su presencia. No hay momentos en donde pensemos que el pecado nos separa de Él. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, que nos pueda separar de su amor. Entonces, renovar ese compromiso en Shavuot. Shavuot es una de las fiestas más hermosas que hay. Shavuot es una fiesta tan significativa en donde usted se debería vestir de blanco si puede, ponerse un vestido bonito ese día, organizarse el cabello, cortarse las uñas, prepararse para ese día especial, sin carga, obviamente, porque ya hemos aprendido con todos los años que no debe haber carga en las festividades. Y decirle, sí, Padre, yo acepto ser nuevamente tuyo. Yo te amaré, te seguiré, te guardaré, te serviré aún con mis finanzas, renuévame un corazón limpio, un espíritu recto, ayúdame. Y esa entrega es tan fuerte que muchos hasta hablan en lengua. Yo realmente no digo nada ni difiero nada de eso porque esa es en la intimidad de cada persona. Ahora, en la noche de Shavuot se acostumbra a hacer el Tikkun Leil Shavuot. Ese Tikkun Leil Shavuot es muy importante porque es un Tikkun de reparación y de rectificación que se hace en la noche de Shavuot. Se llama el Tikkun de la rectificación de la noche de Shavuot. Y eso es una costumbre que hay, estudiar la Torá durante la noche de Shavuot, ¿verdad? Desde el anochecer hasta el amanecer, y ahí nosotros hacemos nuestra santa convocación. Nosotros lo hacemos aquí. Y es bueno que tú sepas que esas costumbres obviamente se remontan al siglo XV, cuando los sabios hebreos empezaron a estudiar acerca de todos los midrash y de las reflexiones que habían respecto de lo que había sucedido la noche de Shavuot. Y dicen que la noche cuando Jehová entregó la Torá al pueblo se quedó dormido la noche anterior, se quedaron dormidos. Y una forma de reparar ese descuido, por así decirlo, empezaron a hacer la vigilia de Shavuot para mostrarle al Padre que se quieren preparar. Ahora, en la época en la que el templo existía, la gente hacía este tikkun toda la noche. Lo hacían alrededor del templo, en las calles. El estudio se extendía hasta largas horas de la noche. Se reunían alrededor de una fogata y estudiaban la palabra de Jehová toda la noche, la Torá, con ese espíritu de querer reparar cualquier cosa que hubiera ocurrido en el año en que hemos estado frente a la presencia de nuestro Padre.
se estudiaba la Torá, los profetas. El libro de Ruth siempre se lee para esa festividad, porque ya les dije, el libro de Ruth, recuerden que toda esa historia ocurrió en la cosecha y también se vio una conversión sincera. Entonces ese libro de Ruth es muy especial a nivel espiritual. Y hay algunos grupos de estudio en donde hacen turnos para leer el Seder, hacen cántico, en fin, oran, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ese tikkun que se hace en la noche de Shavuot? Es mostrar al Padre que tenemos sed por la palabra suya, por la palabra de Jehová. Es decirle, yo deseo estar despierto y preparado para la revelación que tú me vas a dar. Yo deseo estar despierto y preparado para que tú me reveles los secretos ocultos que tiene la Torá. Es un acto de amor, de honor hacia la Torá y hacia el dador de la Torá, que ustedes saben que es Jehová. El salmista dijo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese como el cuervo brama por las corrientes de agua, es eso lo que demostramos. Es ese el código, por así decirlo. Nosotros los creyentes en Yeshua entendemos claramente lo que es velar en oración, porque Yeshua nos dijo, siempre estén atentos, velen, velen. Velar y estudiar la oración es una preparación que tenemos que hacer. Entonces, hacer esa vigilia de Shavuot es muy importante. Yeshua dijo, justamente en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le estaban preguntando, ¿y cuándo sucederán todas estas cosas? Y Yeshua dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y cuando le pidió a los emisarios que oraran, porque él estaba pasando ya sus últimos momentos angustiantes, les dijo, ¿acaso no pudieron velar conmigo ni una sola hora? A mí me parece eso muy vergonzoso, ¿verdad? Me imagino que ellos sintieron mucha vergüenza. Entonces, todo esto es la conexión que tiene el tikkun que se hace, tikkun leil Shavuot, en la noche de Shavuot. Estar despiertos, atentos a tu presencia. Por eso tenemos que organizar esa noche de estudio, de oración, estableciendo qué es lo que vamos a leer, algunos cantando algunos salmos, momentos en los que vamos a estar orando por una oración personal, por una intercesión, y va a ser una ofrenda, parte de nuestra ofrenda. Es lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes saben que para este año, Shavuot es el final de la cuenta Omer, que es el día 50. Para este 2025 es el 7 de junio al atardecer. 7 de junio al atardecer. Es sábado. Shavuot siempre va a ser un domingo, porque empieza siendo un domingo, ¿verdad? Entonces, recuerden, en Israel se celebra 2 días. Nosotros también lo hacemos de esa forma. ¿Por qué? Porque para nosotros, si decimos sábado y domingo, son 2 días. Pero para nosotros empieza el viernes a la caída del sol, cuando empieza Shabbat, tú empiezas a organizar todo para tu festividad. ¿Por qué? Porque el sábado, cuando termina Shabbat, si bien está permitido encender fuego, haces muchas cosas durante ese Shabbat. Y se está terminando ahí ese sábado, organizas tu festividad, tal cosa, y montas tu mesa de Shavuot, tal cual como está ahí en la imagen. Se utilizan muchos símbolos, frutas, lácteos, porque la leche representa la Torá, muchos postres, comida, lo que tú quieras poner. Realmente ese día está permitido cocinar. O haces tu desayuno de Shavuot, bien rico, bien delicioso. Pero la festividad empieza el sábado, 7 de junio, a la caída del sol. Recuerda que hay claves para la celebración. Claves. Bueno, se me olvidaba decirte, decora tu casa. Se decora con muchísimas flores, hojitas verdes y eso, porque recuerda que hay una enseñanza que dice que el monte Sinaí reverdeció, dice la palabra, durante ese día. Toma tu vasito de leche con miel, es muy rico. Recuerda que la leche es esa leche espiritual, según la palabra. En fin, renueva el pacto, es lo más importante ese día. Celebra el don de la Torá, el Espíritu Divino, estudia, agradece a Jehová, mece tus primicias,
Ofrécele a Jehová esa ofrenda de primeros frutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Haz tu oración de consagración, en fin, todo lo demás. Y para terminar, preguntas acerca de Shavuot, acerca de la noche de nuestro aniversario. Preguntas del texto, o no sé si cerramos aquí, dejamos de presentar para que tú puedas hacer la pregunta de cualquier otro tema que esté relacionado con Shavuot. O comentarios acerca de lo que estamos compartiendo. Te voy a dejar de presentar entonces para que tengas mayor confianza en comentar.